Hola chicos, otra vez. Bueno, vamos a ver ahora algunos principios de... vamos a tocar rápidamente dos aspectos. Uno, para reforzar lo que vimos en clase de los aspectos geométricos y de proyecciones de los planos. Y por otro lado vamos a ver un método de perspectiva cónica. Yo sé que esto les sonará un poco complejo, pero creo que es una forma de abordar correctamente el trabajo y que ustedes tengan recursos para resolver eficazmente las competencias correspondientes y el reto. Bueno, vamos a empezar rápidamente. De hecho, alguno de sus compañeros me lo preguntó hoy en clase. Voy a poner ahora la implicación que tiene en términos geométricos las proyecciones. Vamos a plantear que las proyecciones son ortogonales, o sea, 90 grados. Cualquier punto lo vamos a proyectar en un plano de proyección a 90 grados, ¿sí? Yo voy a hacer en este caso un isométrico, ¿sí? Esto es, recordarán que lo vimos en clase, que es un isométrico, y se llama isométrico porque todos los elementos tienen 120 grados, ¿sí? Este es un plano, que recordarán que es el plano vertical, ¿sí? Este es el plano horizontal, plano vertical y plano lateral. Recordarán que este es el isométrico. Estos son 120, 120 y 120 grados. Si yo tengo un punto en el espacio, recuerden que un punto en el espacio es un problema abstracto. Este punto lo voy a poner aquí. No está en el plano lateral, sino está en el espacio. Este punto. Recordarán que dijimos que las rectas que ejercían la acción de proyectar se llamaban rectas proyectantes, ¿sí? Y que son siempre a 90 grados de nuestro plano de proyección. En este caso, ¿sí? Tenemos que entender bien los nombres y por qué se llaman de la manera en que se llaman, ¿sí? Recordemos que esta es la recta que ejerce la acción de proyectar en el espacio, se llama proyectante. ¿Sí? Este es el punto en el espacio, que le voy a poner P. Este es el punto este es el punto proyectado, que ya está punto proyectado, porque ya está proyectado en el plano. En este caso en el plano vertical, sería lo mismo aquí y lo mismo acá. Esta es línea proyectante, esta es línea proyectante y esta es línea proyectante, porque están en el espacio y ejercen la acción, no, esta no, y ejercen la acción de proyectar. Este es proyectante, proyectante. Entonces, aquí recordemos que la proyección de la recta proyectante en el plano, ¿sí? Esta es una línea proyectante, esta es línea de proyección, es la proyección de la proyectante. Yo sé que parece un trabalenguas, ¿sí? Esta es la recta de proyección, pero la proyectante es en el espacio y la recta que se proyecta en el plano le llamamos recta de proyección, ¿sí? Entonces, con esto prácticamente recordemos una cosa. Este es el origen, estas son anchura y altura, ¿sí? Anchura, porque parte de este origen y son anchuras y alturas, ¿sí? En este caso, esta coordenada es profundidad y anchura, ¿sí? Y en este es altura, aquí, y profundidad acá. En este caso, nosotros sabemos que para definir un punto en el espacio, lo definimos por tres coordenadas: anchura, altura, ¿sí? Tenemos anchura, altura y profundidad. Y eso es lo que nos define perfectamente un punto en el espacio y por lo tanto cualquier objeto en el espacio. Recordemos que si nosotros, ¿sí?, giramos estos planos de proyección, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos en clase? Si giramos estos planos y lo ponemos en un solo plano, ¿sí?, vamos a encontrarnos con la montea, que es la representación de nuestros tres planos: plano vertical, plano horizontal y plano lateral, en un solo plano.
Aquí sería el punto proyectado, el punto proyectado, el punto proyectado, el punto proyectado. Entonces este le vamos a llamar P', P y P', ¿sí? Este es mi plano vertical, este es mi plano horizontal y este es mi plano lateral. Recordemos que un plano tiene dos coordenadas, ¿sí? Tenemos aquí, si este es el origen, aquí tenemos anchura y aquí tenemos altura. En este plano vertical. En el plano horizontal tenemos profundidad y anchura. Y en el plano lateral tenemos profundidad y altura. A esto recordemos que le llamamos montea. ¿Vale? Bueno, entonces con esta base tenemos que recordar que todas nuestras rectas de proyección y con las rectas proyectantes están a 90 grados de plano de proyección, ¿vale? Bueno, ya tenemos la montea. Ahora vamos a ver una cosa, una de las cosas que esto hay que confirmarlo y hay que tenerlo consciente y tenemos que ver. Les voy a poner un ejemplo de una perspectiva cónica, de algo que vimos la clase pasada. Es un ejemplo relativamente sencillo, pero que tenemos que entenderlo. Yo voy a tener en este caso un cubo con una inclinación, en este caso, aproximadamente de 30 grados. Esto es un cubo visto por arriba, ¿sí? ¿Están de acuerdo que este es un cubo visto por arriba? ¿Sí? Pues ahí lo vemos, ¿sí? A este cubo yo le voy a poner una línea aquí, ¿sí? A esta línea no es una línea, sino es un plano visto desde arriba y que se ve como una línea, ¿sí? Es un plano que yo estoy viendo como una línea. Entonces a este le vamos a llamar el plano del cuadro, ¿sí? Este es el cubo, ¿sí? Entonces a este cubo, ¿sí? le estoy poniendo un plano que toca a su primera arista. Fíjense bien, ya tengo el cubo. Para hacer este trazo geométrico yo voy a lanzar perpendicular una recta perpendicular al plano del cuadro, una recta a una distancia determinada que luego checaremos, que pueden ser 2 veces y media o 3 la longitud del objeto, y voy a poner aquí el observador. Esto que estamos viendo aquí es una planta, es decir, estamos viendo por arriba el cubo un plano que vemos como una línea, ¿sí? Recuerden, si por ejemplo este libro, si yo lo veo así de canto, pues lo veo como una línea, ¿sí? Pues es lo mismo que este es un plano, que es un plano del cuadro, y tenemos que saber que es un plano y que no es una línea. A esta línea le voy a llamar línea principal visual. Línea principal visual, ¿sí? A las líneas que van, esto lo vimos en clase, del observador a los vértices que definen geométricamente mi objeto, las líneas imaginarias que van del observador a los vértices que definen geométricamente mi objeto se llaman líneas visuales, que serían, ¿cuáles son los vértices que definen geométricamente mi objeto? Pues estos, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, ¿sí? Aquí los tenemos, y entonces yo voy a trazar unas líneas, ¿sí? Que van del observador a mi objeto, ¿sí? Entonces, estas líneas les llamamos líneas visuales, ¿sí? Todo esto es en planta y se llama perspectiva cónica porque esto representa un cono, porque en nuestra visión la estamos viendo cónica. Bueno, entonces, ya que tenemos esto aquí, ya que tenemos ubicado al observador, tenemos ubicado el objeto, el plano del cuadro que está tocando la arista más cercana, ¿sí? Fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a prolongar la línea principal visual, la voy a prolongar para arriba, ¿sí? Y esta línea principal visual también le voy a llamar línea de escalas. ¿Por qué le voy a llamar línea de escalas? Porque todos estos dibujos, a pesar de que estén hechos de una manera muy rápida, son dibujos que tenemos que tener perfectamente ubicada la escala y la proporción. ¿La escala qué significa? Vamos a suponer que este es un cubo de 10 metros, a escala por 10 metros de altura. Esto es su planta. En alzado y en perspectiva también lo voy a poner a 10 metros.
Y fíjense bien, ¿se acuerdan que vimos que plano de tierra es el plano donde estamos ubicados nosotros y donde es la superficie de la Tierra? Plano de horizonte del observador es el plano paralelo a la línea, al plano de tierra, que está exactamente a la altura de los ojos del observador. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a definir, y esto es muy importante, la posición del observador con respecto al objeto. Yo voy a ver un objeto dependiendo de mi posición ante ese objeto, y a la altura y a la profundidad y que estoy viendo el objeto. En este caso voy a suponer que estoy a 250 metros, estoy un poco más alto de la altura, estoy a 250 metros de que mi plano de horizonte va a estar a 250 metros. Fíjense lo que voy a hacer. Yo voy a poner aquí una línea horizontal, ¿sí?, que me va a ser mi plano de horizonte, ¿sí? Este, nuevamente, no es una línea, es un plano que está directamente, exactamente a la altura del observador. Les dije que teníamos que tener escala, les dije que estaba a 250, fíjense bien, si estos son 10 metros y la altura de mi horizonte está a 250, yo voy a poner aquí, a esta misma escala, estos 10 metros los voy a pasar acá, pero sé que esto va a ser así. Esto van a ser 5 metros y estos 5 metros y estos son 250. ¿Qué significa? Que esta escala de 10 es esta misma escala, ¿sí? Estos son 10 y estos son 10. Pero aquí con la particularidad de que yo estoy aquí a 250. Y ya estoy en la misma escala en alzada. Es decir, esto es un alzado en perspectiva y esto es una planta, ¿sí? Bueno, ya tengo aquí mi plano de horizonte. Este es mi plano de horizonte que está a 250 de altura. La altura total de mi edificio es esta. Estos son 250 y estos son 750, porque es 10 por 10 por 10. Bueno, lo que voy a hacer es, en la intersección de mis líneas visuales con mi plano del cuadro, ¿sí?, voy a subir esa intersección verticalmente a 90 grados, ¿sí? Las voy a subir esa intersección, ¿sí? Aquí, por el trazo y por la posición, se me juntaron, bueno, lo voy a diferenciar un poquito. Subo, mi línea de escala, mi línea de escala es esta que había puesto aquí. Esta es la línea de escala. Y luego tengo otra línea que sería aproximadamente esta, que es un poquito movidita, que es este punto, que lo llevo para acá, donde interseca aquí, lo subo y es aproximadamente aquí, ¿sí? Fíjense bien. Ahora, les había dicho como definición que los puntos de fuga son a partir de que ponemos un plano paralelo a partir del observador a una de las caras del cuerpo. ¿Qué significa esto? Este es mi observador y yo voy a poner un plano paralelo a una de las caras del cubo y voy a encontrar aquí mi punto de fuga derecho y otro paralelo aquí, ¿sí?, a este. Híjole, no me salió paralelo. Bueno, lo hacemos así, más o menos, ¿no? Estoy haciéndolo muy al oeste, muy rápido, ¿sí? Este es mi punto de fuga izquierdo. Lo subo a mi plano de horizonte y encuentro aquí mi punto de fuga derecho y mi punto de fuga izquierdo. ¿Y qué es lo que hago? Yo ya tengo aquí mi arista principal de mi cubo. Yo lanzo mis rectas hacia los puntos de fuga, porque las rectas paralelas fugan a este punto y estas rectas paralelas van a fugar a ese punto, ¿sí? Y entonces esto sería así, ¿sí? Si se dan cuenta, prácticamente ya tengo ahí definido el cubo, ¿sí? Porque ya tengo esta intersección de esta arista. Entonces sería mi definición de mi cubo, sería, como pueden ver, ahí está mi cubo. ¿Qué particularidad tiene, aunque sea un croquis hecho muy rápidamente y muy al oeste, entre comillas, ¿sí? De que yo sé perfectamente a qué distancia y a qué altura estoy viendo y la corrección geométrica de mi objeto. Fíjense bien, yo estoy viéndolo aproximadamente a 25 metros de
de distancia y a una distancia de 2,50 de altura. Y es la representación de mi cubo, como lo pueden ver aquí. Estoy sombreando la cara derecha. ¿Sí? No sé cuánto tiempo tenemos. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces prácticamente este sistema, que es un sistema que aparentemente es fácil, pero tenemos que manejarlo de una manera muy eficaz y que tenemos que tener el conocimiento de lo que significa un plano, que estas líneas no son líneas, sino son planos, ¿sí? Que recuerden la definición de punto de fuga que les decía, es la intersección de un plano paralelo a una de las caras del objeto que estamos viendo en intersección con el plano de horizonte. Entonces dicen, no, pues un punto de fuga, pues eso es donde fugan todas las rectas. Esa es la definición, digamos, inicial, pero geométricamente ya entendemos lo que significa nuestro punto de fuga, ¿sí? Que serían estos. Recuerden que el plano del cuadro, esto es nuestro plano del cuadro, todo esto es nuestro plano del cuadro. Recuerden que es un plano vertical en el cual nosotros vemos el objeto como lo vemos en la realidad. La perspectiva cónica se diferencia de la perspectiva isométrica de que precisamente es una representación, digamos, realista del objeto. Es como se ve el objeto o como en su caso lo queremos ver. Aquí va a haber una cuestión muy interesante de la cuestión de escalas. Fíjense bien lo que les voy a plantear. Imaginemos que nosotros tenemos, yo tengo 2,50 de aquí para acá. Por lo tanto, si yo quisiera poner una persona, ¿sí? Yo tendría que tener esa referencia en cualquier lugar. Fíjense bien. ¿Saben la distancia que hay de este punto para acá? Yo les puedo decir exactamente qué distancia hay de aquí para acá. ¿Saben qué distancia hay? 2,50. De aquí para acá hay 2,50. De aquí para acá hay 2,50. ¿Por qué? Porque recordarán que el plano de horizonte es una línea, es un plano, pero que está fijo y que aparentemente en nuestro plano de tierra se va subiendo y finalmente se juntan en el infinito, que es precisamente en este caso el plano de horizonte. Si yo quisiera poner una persona aquí, no la puedo poner aquí porque estos son 2,50. Entonces yo diría, bueno, pues entonces la divido entre 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, estos son 50, ¿sí? Y una persona sería aproximadamente de este tamaño, ¿sí? Y está perfectamente a escala de todo mi dibujo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ya lo iremos viendo, porque si de repente alguien me quiere poner una persona a la altura del horizonte, me va a poner un gigante de 2,50. Esto es incorrecto, ¿vale? Entonces, esto es digamos, una base que les puede servir, una base geométrica. Repito, es muy importante que tengamos la definición de los planos para encontrar los puntos de fuga, de la intersección de las líneas visuales con mi plano del cuadro, la escala, ¿sí? Y el hecho de que sabemos que cualquier dimensión que tengamos del plano de horizonte al plano de tierra, en este caso van a ser 2,50. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias.